Apéndices, el distrito de transición postcorporativo. El ahora está comenzando. MXTM acá Pairetu Noruejo Tsunami X. 4 de junio de 2026. Pirata primero acá MXTM UEJ Tsunami X. Apéndice A, glosario de terminología doctrinal. Definiciones precisas del vocabulario rector utilizado en todo el manual, organizadas para prevenir las distorsiones específicas que los marcos adyacentes introducen consistentemente cuando su terminología se importa sin la precisión operativa específica que el marco rector requiere. El distrito activado, un entorno construido que ha avanzado más allá de la suspensión productiva de la condición liminal hacia la calidad específica de habitación diaria genuina por parte de una comunidad cuya producción cultural, relaciones sociales y prácticas operativas constituyen la identidad viviente del distrito en lugar de meramente ocupar sus espacios físicos. Se distingue el distrito meramente ocupado por la calidad específica de la densidad cultural, la visibilidad de la producción intelectual y creativa de la comunidad en los espacios públicos del distrito, la calidad de las relaciones sociales entre los habitantes del distrito y la mejora atmosférica específica que genera la presencia genuina de la comunidad, que produce la activación y que el alquiler convencional no produce. El permiso atmosférico, la condición psicológica específica que la atmósfera del entreestado del distrito liminal produce en el profesional en transición que llega, el sentido percibido de que la condición intermedia, ni completamente llegado al nuevo contexto operativo ni completamente partido del antiguo, es una condición aceptable en lugar de un estado de fracaso, y que el entorno específico al que se ha entrado comprende y refleja esa condición en lugar de esperar su resolución inmediata. El permiso atmosférico es la contribución primaria de la calidad ominosa a la función psicológica del distrito de transición y el recurso atmosférico específico más directamente habilitado por la suspensión productiva de la condición liminal. El entreespacio, la calidad específica de la condición física y temporal del distrito liminal, el distrito que ha completado su desarrollo de primera fase sin lograr la activación sostenida de su programa previsto, produciendo la realidad espacial específica de un entorno construido en suspensión entre la lógica completada de la primera fase y la lógica indeterminada de la segunda. El entreespacio no es una ausencia, es una presencia específica, la presencia específica de potencial genuino no resuelto en ninguna forma particular, que es tanto la fuente de la calidad ominosa como la fuente de la disponibilidad estratégica que hace del entreespacio la precondición atmosférica más esencial del modelo del distrito de transición. El compromiso vinculante, una de las 5 características esenciales del modelo del gremio, la calidad específica de la relación del miembro de la comunidad con la vida colectiva de la comunidad que cede los compromisos voluntarios, negociados individualmente e individualmente revocables de la red y la comunidad informal. Se distingue de la obligación aplicada por la autoridad institucional, la calidad vinculante deriva no de la aplicación externa sino de la cultura específica de inversión mutua que hace que el incumplimiento del compromiso sea una violación genuina de la confianza que la comunidad ha depositado en el miembro que se compromete. El compromiso vinculante es la condición organizacional específica que le da al modelo del gremio su calidad específica de coherencia colectiva duradera frente a las presiones individuales que consistentemente trabajan en su contra. El arco de conversión, la trayectoria de desarrollo específica a través de la cual una llegada practicante no iniciada es convertida, durante la duración de su compromiso genuino con la comunidad y el programa del distrito de transición, de consumidora de las ofertas culturales de la comunidad en un miembro contribuyente cuya presencia genera valor genuino para la vida continua y la producción cultural de la comunidad. Organizado en torno a 5 etapas secuenciales: la oferta tentativa, el descubrimiento de consecuencia, el desarrollo de la identidad de contribución, la consolidación de la práctica de contribución, y la contribución soberana. La finalización consistente del arco de conversión a través de generaciones sucesivas de practicantes que llegan es el mecanismo primario de la estabilidad recursiva de la comunidad y la evidencia primaria de la validez operativa del modelo del distrito de transición. El multiplicador de continuidad, el papel operativo específico que el practicante iniciado realiza en el modelo del gremio de la comunidad, la función a través de la cual el relato honesto continuo, la demostración encarnada y la contribución de herencia creativa del practicante iniciado generan resultados de continuidad cultural que ceden la contribución lineal de la propia membresía sostenida del practicante por el multiplicador específico del número de practicantes en desarrollo cuyos
Arcos de conversión. El relato honesto ha preparado genuinamente, el número de estándares culturales que la demostración encarnada ha mantenido genuinamente, y el número de producciones mitológicas que la herencia creativa ha enriquecido genuinamente. La función del multiplicador de continuidad es el mecanismo primario a través del cual la función de transmisión del conocimiento del modelo del gremio convierte el conocimiento operativo acumulado de la generación actual de practicantes iniciados de la comunidad en el recurso de desarrollo de la generación posterior, en lugar de permitir que el conocimiento se pierda con la partida de la generación que lo acumuló. La herencia creativa, una de las tres actividades primarias a través de las cuales el practicante iniciado realiza la función del multiplicador de continuidad, el compromiso específico con la producción mitológica continua de la comunidad en la forma de contribuciones creativas genuinas al desarrollo narrativo y de construcción de mundos del universo superers, la producción de NFP de la comunidad y el ecosistema de producción cultural más amplio. Se distingue de la mera preservación de la tradición mitológica existente de la comunidad. La herencia creativa es una práctica viviente de contribución creativa continua al desarrollo de la tradición en lugar del mantenimiento custodial de la forma existente de la tradición. El efecto multiplicador de la herencia creativa deriva de la calidad aditiva de la producción mitológica. Cada contribución creativa genuina aumenta el cuerpo total de los recursos imaginativos de la mitología en lugar de agotarlos, enriqueciendo las posibilidades de compromiso creativo de las generaciones posteriores en lugar de restringirlas. El protocolo capturador de sueños, el instrumento operativo específico a través del cual los 4 procesos concurrentes del marco de validación de sueños, articulación del sueño, mapeo de modos de fracaso, modificación del diseño y prueba operativa, se organizan en el proceso de validación coherente, rastreable y apoyado por la comunidad que el practicante en transición mantiene durante su compromiso con el programa de la comunidad. El protocolo no es un cuestionario ni una evaluación puntuada, es un documento vivo, actualizado a través del compromiso continuo del practicante con las pruebas de estrés de realidad del viernes de la comunidad y las cenas de transición del jueves y las sesiones de publicación del martes, que rastrea las modificaciones específicas que ha producido cada iteración del proceso de validación y la evidencia operativa específica que motivó cada modificación. Descrito en especificación operativa completa en el apéndice B. La validación de sueños. El proceso riguroso, comunitariamente arraigado, operativamente específico y longitudinalmente sostenido de determinar si un diseño de vida propuesto puede sobrevivir el contacto con las realidades operativas que el diseño propuesto encontrará, y si no puede sobrevivir en su forma actual, qué modificaciones específicas a qué elementos específicos del diseño harían posible la supervivencia sin evacuar el deseo que generó el diseño en primer lugar. Se distingue de la afirmación de sueños, que proporciona la amplificación temporal del sentido de que un deseo es válido y alcanzable sin proporcionar el fundamento operativo que requiere la viabilidad genuina, por los 4 procesos concurrentes específicos del marco de validación de sueños, la especificidad operativa de la articulación del sueño, la honestidad incluyente de fracasos del mapeo de modos de fracaso, la disciplina iterativa de la modificación del diseño y la evidencia de stacks reales de la prueba operativa. La demostración encarnada, una de las 3 actividades primarias a través de las cuales el practicante iniciado realiza la función del multiplicador de continuidad, la calidad continua de la práctica diaria del practicante iniciado que hace que los estándares culturales de la comunidad sean continuamente visibles y continuamente disponibles como puntos de referencia para el propio desarrollo de la práctica de los practicantes en desarrollo. Se distingue del estándar explícitamente declarado, que proporciona la relación didáctica de maestro a estudiante, por la calidad ambiental, continua y no instructiva del mecanismo de la demostración encarnada, que opera a través de la facultad de observación en lugar de la facultad cognitiva y por tanto produce la calidad específica de interiorización genuina en lugar del reconocimiento intelectual que típicamente produce la recepción del estándar explícitamente declarado. Lo ominoso, la calidad atmosférica específica de un entorno construido que fue diseñado para un tipo particular de vida humana pero que actualmente no está habitado a la densidad y la calidad que el diseño anticipó, produciendo el sentido percibido específico de algo ausente que debería estar presente, la vida que fue anticipada en el diseño y que no se ha materializado completamente en él. Derivado de la elaboración de Mark Fischer del concepto en el contexto del análisis cultural. En el marco rector del Distrito de Transición,
luminoso se reencuadra como un recurso estratégico en lugar de un problema, la calidad atmosférica específica más poderosamente recibida por el profesional en transición que llega cuya propia condición interior refleja el entreestado del distrito, produciendo el reconocimiento que es la contribución psicológica más importante de la fase de recepción atmosférica. El modelo de alojamiento experimental, el conjunto específico de acuerdos acotados, reversibles y explícitamente provisionales entre la comunidad del distrito de transición y los stakeholders inmobiliarios del desarrollo que proporcionan el recurso espacial que el programa necesita sin requerir el compromiso institucional completo del arreglo de arrendamiento convencional. Organizado en torno a 4 tipos de arreglo primarios: el nodo de activación piloto, la ocupación cultural rotatoria, la asociación de residencia cultural y el arreglo de colaboración de eventos, cada uno diseñado en torno al principio rector de demostración máxima riesgo percibido mínimo. El modelo es experimental porque su característica definitoria es el compromiso de duración limitada que explícitamente anticipa la renovación basada en los resultados demostrados de la activación en lugar del compromiso indefinido del arrendamiento convencional. La cohorte fundadora, el grupo específico de practicantes cuya convergencia en el distrito de transición durante la fase de siembra y el periodo fundador posterior constituye el recurso humano primario a partir del cual se construyen inicialmente la identidad cultural de la comunidad, la infraestructura de transmisión del conocimiento y los mecanismos de estabilidad recursiva. Se distingue de un equipo fundador reclutado. La cohorte fundadora es autoseleccionada a través del mecanismo específico de las condiciones atmosféricas del distrito liminal y la atracción intelectual del vocabulario rector de los practicantes cuyas propias condiciones se asemejan más específicamente a la condición del distrito y cuyas orientaciones intelectuales y creativas están más específicamente alineadas con las demandas operativas del marco rector. El modelo del gremio, la forma organizacional específica, organizada en torno a 5 características esenciales: arraigo territorial, continuidad generacional, compromiso vinculante, gobernanza de la calidad y obligación mutua, que la comunidad del distrito de transición emplea como mecanismo primario para la prevención sistemática de la pérdida catastrófica de conocimiento y la transmisión sostenida de capacidad operativa genuina a través de generaciones de practicantes. Se distingue de la asociación profesional, el sindicato, la red y la comunidad académica de práctica por la combinación específica de características que hace que la función de transmisión del conocimiento no sea meramente una actividad valorada sino el propósito organizacional primario para el que existe el gremio. Descrito sin el romanticismo medievalista y la apropiación de la era de las plataformas que han corrompido el despliegue contemporáneo del concepto. El relato honesto, una de las 3 actividades primarias a través de las cuales el practicante iniciado realiza la función del multiplicador de continuidad, el relato específico, granular e incluyente de fracasos de la propia experiencia de transición del practicante iniciado que hace que el conocimiento operativo acumulado de los costos genuinos y los regalos genuinos de la transición esté disponible para el practicante en desarrollo en la forma específica más útil para preparar el propio encuentro del practicante en desarrollo con desafíos comparables. Se distingue el relato informativo, que describe los desafíos de la transición desde la posición retrospectiva del experto que ya sabe cómo se resolvieron los desafíos, por el carácter incluyente de fracasos que le da al relato honesto su utilidad operativa específica, el relato que incluye el estrés financiero específico en el mes específico, el costo relacional específico en la coyuntura específica y el momento específico de convicción genuina de que la transición fue un error. La identidad sin arquitectura, la condición psicológica específica producida por la disolución del contrato institucional que estaba proporcionando las coordenadas sociales, la estructura temporal, la retroalimentación de desempeño, la comunidad y el propósito diario del profesional, la condición en la que el yo está intacto, los valores, las capacidades, las ambiciones, los compromisos estéticos están todos presentes y funcionales, pero la estructura externa a través de la cual todos estos elementos fueron organizados en una presentación coherente y socialmente legible ha sido removida, dejando al yo desorganizado en lugar de destruido, capaz pero sin contexto, productivo pero sin propósito. Se distingue el burnout, que es producido por la sobredemanda institucional, y de la depresión, que implica la disminución de la propia capacidad.
La identidad sin arquitectura es la condición primaria que la arquitectura de llegada del distrito de transición está diseñada para abordar. El practicante iniciado, el practicante que ya ha navegado alguna versión significativa de la transición posinstitucional, que ha pasado a través, de una forma u otra y con un grado u otro de éxito y fracaso doloroso, de la experiencia de operar fuera del marco institucional que previamente proporcionaba sus coordenadas sociales, estructura temporal, retroalimentación de desempeño, comunidad y propósito diario, y que lleva el conocimiento operativo acumulado de esa experiencia como el recurso más valioso de la comunidad para la función de transmisión del conocimiento. Se distingue no por la finalización de la transición en el sentido de haber llegado a una práctica soberana completamente estable, muchos de los practicantes iniciados más valiosos están todavía en medio de su propia transición continua, sino por la profundidad y la honestidad de la experiencia que hace que el conocimiento acumulado a través de la experiencia sea genuinamente útil para los practicantes en desarrollo que están en etapas más tempranas del mismo proceso. La soberanía intelectual, la calidad específica de la relación del publicador soberano con su propia producción intelectual y creativa, la condición en la que la obligación primaria es con el propio juicio, valores y compromisos intelectuales del practicante en lugar de con los estándares del guardián institucional, las preferencias algorítmicas de la plataforma, o la demanda del mercado de contenido que maximiza las métricas de compromiso. Se distingue de la mera independencia, que es la condición de operar sin afiliación institucional, por las prácticas positivas específicas del compromiso intelectual autodirigido, la autoevaluación honesta de la calidad del trabajo contra los propios estándares genuinos del practicante, y la publicación consistente de lo que la evaluación honesta del practicante identifica como más valioso publicar en lugar de lo que los sistemas de validación externa recompensarían más fácilmente. El contrato institucional, anulado, la formulación legal y psicológica específica que describe la condición actual de la relación de empleo profesional, no el incumplimiento de un contrato cuyos términos ambas partes siguen comprometidas, lo cual sería recuperable mediante renegociación, sino la anulación de un contrato cuyas condiciones fundamentales ya no existen. El contrato institucional fue anulado cuando la inteligencia artificial disolvió la escasez de capacidad cognitiva sofisticada que le daba a la institución su razón estructural para intercambiar el tiempo y la capacidad del profesional empleado por la arquitectura de identidad y las coordenadas sociales que constituían el producto más profundo del contrato. Un contrato anulado requiere no la renegociación sino la construcción de un marco operativo completamente diferente. La arquitectura liminal, la condición específica de un entorno construido equilibrado entre la lógica completada de su primera fase de desarrollo y la lógica indeterminada de una fase sucesora que todavía no ha sido identificada ni implementada, la condición arquitectónica de suspensión productiva genuina que produce las cualidades atmosféricas específicas, significado disponible, permiso atmosférico, incompletitud productiva, que hacen que el entorno del entreestado sea el contenedor más apropiado y más efectivo para los propósitos programáticos específicos del distrito de transición. Se distingue de la mera vacancia o el declive por la calidad específica del potencial genuino que la condición del entreestado preserva y que el estado resuelto, ya sea resuelto a través de la activación exitosa o el declive confirmado, cierra. La infraestructura de mito, el conjunto completo de la autocomprensión narrativa de la comunidad organizada en torno al registro mitológico específico de lo especulativo en lugar de lo retrospectivo, el desarrollo continuo de construcción de mundos y narrativa del universo superers, la articulación de la narrativa fundadora, los testimonios honestos de la mitología del practicante, las historias de la mitología territorial de la relación de la comunidad con su entorno geográfico específico, y las exploraciones especulativas de la mitología civilizacional de los posibles futuros que la dirección de la transición podría producir. Se distingue el marco intelectual del vocabulario rector, que se dirige a la facultad racional con precisión conceptual, por la función específica de dirigirse a la facultad imaginativa con resonancia narrativa, produciendo la habitación genuina de los propósitos de la comunidad que el respaldo racional produce solo provisionalmente. La NFP, publicación no fungible, el artefacto cultural primario del distrito de transición, una publicación física producida por los publicadores soberanos de la comunidad en una edición limitada cuyas instancias individuales llevan cualidades materiales específicas, peso, textura, inteligencia de diseño,
la evidencia de la producción artesanal, que le dan a cada instancia una identidad individual específica que la distingue de cada otra instancia de la misma publicación y de la reproducción idéntica de la edición del mercado masivo. Se distingue tanto del libro convencional como de la publicación digital por la combinación específica de permanencia física y singularidad diseñada que hace de la NFP la forma más duradera del ancla material del territorio intelectual. Nombrada en contraste deliberado con la no fungibilidad digital del NFT, la no fungibilidad de la NFP es material y permanente en lugar de digital y dependiente de plataforma. La reactivación narrativa, el uso estratégico de la narrativa para producir una nueva interpretación de un entorno construido existente, para establecer, en las mentes de las comunidades y audiencias relevantes, una comprensión diferente de qué es un lugar, para qué es, y para qué tipo de vida está disponible, que precede y habilita los cambios físicos y programáticos que eventualmente harán visible la nueva interpretación concretamente en el propio entorno construido. Se distingue de la construcción, que produce cambio atmosférico duradero a través de la intervención física, por el mecanismo específico de la autoridad cultural. La reactivación narrativa produce sus resultados a través del establecimiento de la autoridad conceptual del vocabulario rector y la demostración cultural de la fase de siembra en lugar de a través de la transformación material del entorno físico. La soberanía operativa, la condición en la que las obligaciones primarias de un practicante son con su propio juicio, valores, compromisos creativos e intelectuales y comunidad elegida de relación sostenida, en lugar de con la autoridad institucional de un empleador, un organismo de credencialismo, las preferencias algorítmicas de una plataforma, o cualquier otro sistema externo cuyos requisitos deben cumplirse como precondición para el acceso continuado del practicante a los recursos económicos y sociales que su vida requiere. Definida sin romance, no la condición de independencia total de todas las obligaciones externas, que es solipsismo en lugar de soberanía, sino la condición de la obligación elegida, la calidad específica de autogobierno que hace que las obligaciones que lleva el practicante sean las obligaciones que ha elegido en lugar de las obligaciones que le han sido impuestas como el precio del acceso a su propio sustento. El nodo de activación piloto, el tipo de arreglo de alojamiento experimental más directamente relevante para los espacios comerciales vacantes del desarrollo, un acuerdo temporal, con una duración definida de 3 a 6 meses para el piloto inicial, explícitamente renovable por acuerdo mutuo tras la evaluación honesta, a través del cual el stakeholder inmobiliario pone a disposición un espacio comercial vacante específico para la programación cultural de la comunidad a una renta por debajo del mercado que refleja el carácter experimental del arreglo, a cambio del compromiso de la comunidad con la calidad específica y la frecuencia de la activación cultural que definen los términos del arreglo. El distrito de transición postcorporativo, la forma institucional específica que este manual propone y especifica operativamente, un territorio físico con su propio metabolismo, infraestructura de mito, cultura de iniciación y ecosistema de producción específicamente diseñado para recibir a personas en la condición de identidad sin arquitectura y devolverlas, con el tiempo, como operadores soberanos capaces de diseñar y sostener una vida fuera del andamiaje institucional. Se distingue el retiro, que proporciona alivio temporal sin infraestructura permanente, del espacio de SEO Working, que proporciona infraestructura de trabajo sin abordar la crisis de identidad, y de la comunidad intencional, que típicamente requiere la conversión ideológica como prerequisito de membresía, por la combinación específica de compromiso territorial, infraestructura de transmisión del conocimiento, proceso de validación de sueños, metabolismo programático semanal y mecanismos de estabilidad recursiva que hacen alcanzable la transición genuina en lugar de meramente aspirada. La incompletitud productiva, la calidad espacial específica del entreestado del distrito liminal, la condición de espacios construidos a un estándar físico elevado que todavía no han sido completamente amueblados, programados y habitados por los usos y las comunidades que eventualmente los definirán. Se distingue de la mera vacuidad, que es la ausencia de activación sin potencial disponible, por la calidad específica del potencial genuino que preserva la condición del entreestado. La incompletitud productiva es una invitación espacial, la invitación del espacio que podría convertirse en múltiples cosas para la persona que ve lo que podría convertirse y tiene la visión y la voluntad para participar en la determinación de lo que realmente se convierte. La gobernanza de la calidad,
Una de las 5 características esenciales del modelo del gremio, el mantenimiento de la comunidad de los estándares específicos de calidad de la práctica que distinguen la capacidad operativa genuinamente desarrollada de la aproximación actuada de esa capacidad. Se distingue el control de acceso excluyente que produjo la perversión de la función de gobernanza de la calidad de los gremios medievales, que protegía a los practicantes establecidos de la competencia económica, por la función positiva específica de mantener los estándares culturales de la comunidad de capacidad operativa genuina, honesta y rigurosa contra la presión social específica de la inclusividad democrática que consistentemente trabaja hacia la relajación de esos estándares en dirección a la inflación de credenciales que eventualmente vacía la función genuina de la gobernanza de la calidad. La estabilidad recursiva, la propiedad organizacional específica de una comunidad cuya operación continua regenera continuamente las condiciones que hacen posible su operación continua, en lugar de depender del apoyo institucional externo para el mantenimiento de esas condiciones. Se distingue de la estabilidad institucional, que persiste porque las estructuras externas aplican las condiciones de persistencia, por la dinámica específica de los bucles de retroalimentación positiva cuya calidad productiva se amplifica a través de los ciclos de operación de la comunidad. Organizada en torno a 4 ciclos de retroalimentación primarios en el modelo del distrito de transición, el ciclo de acumulación y transmisión del conocimiento, el ciclo de publicación y reconocimiento, el ciclo de activación atmosférica y alojamiento de los stakeholders, y el ciclo de producción de mitos y coherencia de identidad. La fase de siembra, el periodo específico de actividad cultural informal, de bajo capital y alta visibilidad que inicia el programa de la segunda fase antes de que la conversación con los stakeholders haya producido los acuerdos formales del modelo de alojamiento experimental, generando la evidencia visible y documentable de la realidad operativa de la segunda fase que la conversación con los stakeholders requiere como su instrumento primario. Se distingue del programa formal, que opera dentro de los espacios dedicados y las estructuras institucionales que proporcionan los acuerdos del modelo de alojamiento experimental, por la calidad improvisada, informal y autoorganizada que hace que la producción cultural de la fase de siembra sea más persuasiva para el stakeholder sofisticado que la producción institucionalmente apoyada del programa formal, porque la producción informal está ocurriendo porque los miembros de la cohorte fundadora genuinamente no pueden no hacerlo. La infraestructura de prueba social, el cuerpo específico de evidencia acumulada, documentada y honestamente representativa de la actividad cultural genuina de la comunidad que sirve, en la estrategia de segunda fase del distrito de transición, las funciones estructurales específicas de la infraestructura, soportar la carga de las afirmaciones más consecuentes de la estrategia, conectar los diferentes componentes del argumento de la estrategia a través de la evidencia documentada que hace legibles las conexiones, y proporcionar el fundamento permanente sobre el cual las fases posteriores de la estrategia pueden construir. Organizada en 5 capas primarias, el registro de publicación, el registro de asistencia, la documentación atmosférica, la presencia en medios y el testimonio del practicante. El publicador soberano, el practicante cuya práctica de publicación constituye una infraestructura económica y cultural genuina en lugar de la comunicación incidental de un profesional cuya práctica primaria es algo diferente a la publicación. Se distingue el escritor que publica, que produce contenido para publicación como una entre varias actividades profesionales, por la combinación específica del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de publicación, el cultivo genuino de la relación con la audiencia, la construcción honesta de la arquitectura de monetización, y la expresión específica de la identidad editorial que constituyen la práctica de publicación soberana como una forma profesional completa y autosuficiente. La aclimatación cognitiva gradual, el marco específico para gestionar la integración de la llegada no iniciada en la vida de la comunidad, una secuencia deliberada de 4 fases: recepción atmosférica, orientación contextual, compromiso operativo y contribución soberana, cada una de las cuales prepara al practicante que llega para los compromisos más exigentes de la fase posterior al proporcionar las experiencias, las relaciones y los marcos cognitivos específicos que hacen que las demandas posteriores sean accesibles en lugar de abrumadoras. Se distingue del proceso de incorporación, que introduce al nuevo miembro a las características y normas de la comunidad en el formato que maximiza el compromiso continuo, por la intención de desarrollo específica del diseño de cada fase,
Las fases no son la gestión de la comunidad de la introducción del nuevo miembro, sino el apoyo genuino de la comunidad al proceso de desarrollo genuino del nuevo miembro. El universo Superers, el mundo especulativo compartido que la comunidad del distrito de transición está en proceso de construir a través de la producción mitológica continua de la sesión del miércoles, un universo ficcional construido colaborativamente en el que no hay autoridad autoral primaria ni participantes contribuyentes secundarios, solo SEO creadores cuyo compromiso colectivo determina los principios rectores, los personajes, los territorios y las direcciones narrativas del universo. Se distingue tanto de la ficción de un solo autor que la comunidad admira como el universo de franquicia al que contribuye la tradición de fanfiction. El universo Superers es propiedad específica de la comunidad que lo construye, lo que significa que su territorio intelectual es la propiedad intelectual de la comunidad en lugar de la del autor individual o la franquicia comercial. La identidad territorial, la calidad específica de la autocomprensión que se desarrolla a través de la experiencia de ser un habitante genuino de un lugar en lugar de un visitante o un usuario de su infraestructura, la condición en la que la práctica soberana del practicante está específicamente adaptada y específicamente dependiente del entorno físico y social específico del territorio específico que se ha comprometido a habitar, y en la que los caracteres específicos del territorio, su entorno natural, sus relaciones comunitarias, sus producciones culturales, sus asociaciones históricas, son constitutivos de la propia identidad del practicante en lugar de meramente contextuales a ella. El distrito de transición, véase el distrito de transición postcorporativo. La llegada no iniciada, el practicante que llega al distrito de transición en las etapas más tempranas de su transición postinstitucional, que ha registrado la disolución del contrato institucional y reconocido la inadecuación de las respuestas convencionales disponibles a esa disolución, y que se ha movido hacia el distrito en busca de la infraestructura de transición que ninguna respuesta convencional proporciona, pero que todavía no ha pasado por suficiente experiencia de operar fuera de él. Marco institucional para haber desarrollado el conocimiento operativo específico y la resiliencia psicológica que llevan los practicantes iniciados. Se distingue de las llegadas inferiores, la señal fresca, la ambición comprimida y el potencial de conversión genuina de la llegada no iniciada son los recursos de renovación más esenciales de la comunidad, tan importantes para la salud a largo plazo de la comunidad como el conocimiento acumulado del practicante iniciado. El metabolismo semanal, la estructura rítmica de 7 días de la vida programática del distrito de transición, la sincronización cognitiva del lunes, la producción de publicación soberana del martes, el desarrollo mitológico del miércoles, la transferencia honesta de conocimiento del jueves, la práctica de honestidad operativa del viernes, la activación territorial del sábado y el descanso integrativo del domingo. El metabolismo es la forma organizacional a través de la cual el marco rector abstracto de la comunidad se convierte en las prácticas diarias y semanales específicas que constituyen la vida cultural genuina de la comunidad, y a través de la cual los 4 ciclos de retroalimentación de la estabilidad recursiva son operados continuamente. Apéndice B. El protocolo capturador de sueños. Especificación operativa completa. El marco de validación completo, sus fases, instrumentos, facilitadores, producciones, modos de fracaso, y las condiciones bajo las cuales un sueño se valida como viable, se modifica hacia la viabilidad, o se difiere con las modificaciones específicas requeridas para hacer posible una futura validación. Y, el propósito y el principio rector del protocolo. El protocolo capturador de sueños es el instrumento operativo a través del cual los 4 procesos concurrentes del marco de validación de sueños, articulación del sueño, mapeo de modos de fracaso, modificación del diseño y prueba operativa, se organizan en el proceso de validación específico, rastreable y apoyado por la comunidad que convierte el diseño de vida propuesto del practicante en transición de la aspiración que llegó con el practicante en el plano operativo específicamente viable que la práctica soberana requiere como su fundamento. El protocolo es mantenido por el practicante durante su compromiso con el programa de la comunidad, actualizado a través del compromiso continuo con las pruebas de estrés de realidad del viernes y las cenas de transición del jueves y las sesiones de publicación del martes, y puesto a disposición de los practicantes y facilitadores de la comunidad como el instrumento primario para la orientación apoyada por la comunidad que el marco de validación requiere para ser genuinamente arraigado en la
comunidad en lugar de aislado individualmente. El principio rector del protocolo capturador de sueños es el principio de la iteración honesta. El valor del protocolo no está en la precisión de sus entradas iniciales, sino en la honestidad y la frecuencia de sus actualizaciones a medida que el proceso de validación genera evidencia operativa que requiere que el diseño de vida propuesto sea modificado. El protocolo que nunca se modifica es el protocolo cuyo propietario no está comprometiendo genuinamente con la evidencia de la prueba operativa, está manteniendo el diseño propuesto inicial frente a la evidencia que la prueba operativa está generando en su contra, que es la forma específica de la terminación prematura del proceso de validación que produce el modo de fracaso más común y más costoso de la transición. 2. La estructura del protocolo. El protocolo capturador de sueños está organizado en 4 secciones primarias correspondientes a los 4 procesos concurrentes del marco de validación de sueños, más 2 secciones suplementarias que proporcionan el contexto temporal y comunitario que hace que las entradas de las 4 secciones primarias sean genuinamente útiles en lugar de meramente informativas. Sección 1. Articulación del sueño. Esta sección contiene la descripción operativa progresivamente refinada del diseño de vida propuesto del practicante, progresivamente refinada porque la disciplina del proceso de articulación del sueño requiere que la descripción descienda del nivel aspiracional al nivel operativo a través de las iteraciones específicas del cuestionamiento comprometido de la comunidad que hace alcanzable la especificidad operativa. Las entradas primarias de la sección son: la descripción aspiracional, la articulación inicial del practicante de la vida deseada, escrita en el propio lenguaje auténtico del practicante sin la disciplina operativa que requieren las entradas posteriores. Esta entrada se escribe una vez y se preserva sin cambios como el registro de la forma original de la aspiración contra la que puede evaluarse el desarrollo posterior del protocolo. La descripción operativa, versión actual, la descripción actual más operativamente específica del practicante de la vida propuesta, incluyendo el relato específico del martes a las 2 de la tarde, la arquitectura económica específica con montos de ingresos específicos y fuentes de ingresos específicas, la composición comunitaria específica con tipos de relaciones específicos, el compromiso territorial específico con duración específica y condiciones materiales específicas, y la producción cultural específica con formas de publicación específicas y relaciones de audiencia específicas. Esta entrada se actualiza con cada iteración del proceso de validación que produce una versión más operativamente específica del diseño propuesto. La evaluación de la brecha operativa, la identificación honesta del practicante de los elementos específicos de la descripción aspiracional que todavía no han sido traducidos a la descripción operativa con suficiente especificidad para ser validados. Esta entrada identifica el trabajo específico que el proceso de articulación del sueño todavía requiere y proporciona a los facilitadores de la comunidad la orientación específica sobre qué elementos del diseño propuesto requieren más urgentemente el cuestionamiento comprometido de la comunidad. Sección 2. Mapa de modos de fracaso. Esta sección contiene el mapeo acumulado de la comunidad de las formas específicas en que los diseños de vida propuestos en los dominios específicos del practicante más comúnmente fallan en sobrevivir el contacto con la realidad operativa. Las entradas primarias de la sección son: el inventario de modos de fracaso del dominio, la lista específica de los modos de fracaso que los practicantes iniciados de la comunidad han identificado, a través de su propia experiencia y su observación de transiciones comparables, como los puntos más comunes de quiebre en los diseños de vida propuestos en los dominios operativos primarios del practicante. Cada entrada de modo de fracaso incluye la descripción específica del modo de fracaso, las señales de advertencia temprana específicas que permiten que el modo de fracaso sea identificado antes de que alcance el punto de irreversibilidad, las condiciones específicas bajo las cuales el modo de fracaso tiene más probabilidades de manifestarse, y las modificaciones específicas al diseño que más efectivamente abordan el modo de fracaso sin eliminar la aspiración que generó el diseño. La evaluación de vulnerabilidad específica del practicante, la identificación honesta de la comunidad, desarrollada a través de la prueba de estrés de realidad del viernes y las conversaciones de la cena del jueves, de los modos de fracaso a los que el diseño propuesto específico del practicante es más vulnerable dada la combinación específica de la forma actual del diseño y las capacidades específicas y las tendencias psicológicas específicas del practicante.
Esta entrada se actualiza con cada iteración del proceso de validación que produce nueva evidencia sobre el perfil de vulnerabilidad específico del diseño propuesto. El registro de modos de fracaso abordados, la lista específica de los modos de fracaso que el proceso de modificación del diseño ya ha abordado, con las modificaciones específicas que fueron hechas y la evidencia específica que la prueba operativa ha generado sobre si las modificaciones han sido efectivas. Esta entrada proporciona el registro continuo del progreso del proceso de validación y la base de evidencia específica para la evaluación actual del protocolo de la viabilidad del diseño propuesto. Sección 3. Registro de modificación del diseño. Esta sección contiene el registro cronológico de las modificaciones específicas que el proceso de validación ha producido en el diseño de vida propuesto, con la evidencia operativa específica que motivó cada modificación. Las entradas primarias de la sección son las entradas de modificación, cada modificación al diseño propuesto registrada con la motivación específica para la modificación, el modo de fracaso específico identificado, la evidencia operativa específica generada, la evaluación específica de la comunidad que recomendó la modificación, el contenido específico de la modificación, que específicamente fue cambiado, que específicamente fue preservado, que específicamente fue diferido, y la consecuencia esperada específica de la modificación, que específicamente pretende abordar la modificación, qué evidencia específica demostraría que la modificación ha sido efectiva. El registro del núcleo preservado, los elementos específicos de la descripción aspiracional que el proceso de modificación ha preservado consistentemente a través de todas las iteraciones, identificando el núcleo irreducible específico de la aspiración que la disciplina de modificación del diseño está protegiendo en lugar de acomodando. Esta entrada es el instrumento primario para prevenir que el proceso de modificación del diseño produzca el modo de fracaso específico de la evacuación del deseo, la modificación progresiva del diseño propuesto hacia la viabilidad operativa al costo de la aspiración genuina que generó el diseño en primer lugar. El registro de elementos diferidos, los elementos específicos de la descripción aspiracional que el proceso de validación actual ha identificado como genuinamente no viables en la forma actual del diseño propuesto, pero que la evaluación honesta del practicante y la comunidad han identificado como potencialmente viables en formas modificadas que la etapa actual del proceso de validación todavía no puede especificar. Esta entrada identifica el trabajo específico que las iteraciones posteriores del proceso de validación necesitarán abordar y previene el abandono prematuro de aspiraciones genuinamente alcanzables sobre la base del fracaso de su primera formulación operativa. Sección 4. Registro de prueba operativa. Esta sección contiene la evidencia específica generada por la prueba operativa de la comunidad de los elementos críticos del diseño propuesto, la evidencia que distingue la afirmación operativamente validada de la afirmación teóricamente coherente y que hace que la evaluación honesta de la prueba de estrés de realidad del viernes sea más específicamente útil para el practicante cuyo diseño propuesto está siendo evaluado. El registro de actividad de prueba, el registro cronológico de las actividades de prueba operativa específicas conducidas, la contribución de producción de cada sesión de publicación del martes y su recepción documentada, la aplicación práctica de cada briefing del lunes de la evaluación del paisaje de día de la semana a los elementos operativos específicos del diseño propuesto, el relato honesto de cada cena del jueves que abordó directamente los modos de fracaso específicos del diseño propuesto, y cada elemento de la propia prueba operativa independiente del practicante conducida en las condiciones específicas de la comunidad informal de la fase de siembra. El resumen de evidencia, el estado actual de la evidencia operativa, que ha confirmado la prueba sobre los elementos específicos del diseño propuesto, que ha desconfirmado, que ha generado como nuevas preguntas sobre la viabilidad del diseño propuesto que la prueba posterior necesitará abordar, y que ha revelado sobre las modificaciones específicas a los elementos específicos del diseño que la evidencia más urgentemente requiere. La evaluación de viabilidad, la evaluación colectiva honesta actual de la comunidad de la viabilidad general del diseño propuesto dada la evidencia operativa acumulada, si la evidencia apoya actualmente la evaluación de que el diseño propuesto es viable en su forma actual, requiere modificaciones específicas para lograr la viabilidad, o contiene elementos que la evidencia acumulada identifica como genuinamente no viables en ninguna forma actualmente concebible y que requieren la conversación.
honesta específica sobre si esos elementos representan la aspiración diferida que aborda el registro de elementos diferidos o la aspiración genuinamente no viable que el abandono honesto que la función última del marco de validación de sueños requiere ocasionalmente. Sección 5. Línea de tiempo y pista de aterrizaje. La evaluación de la pista de aterrizaje financiera, la documentación honesta de la situación financiera actual del practicante, las reservas líquidas específicas disponibles, los requisitos específicos de gasto mensual, la duración de la pista de aterrizaje que estos producen juntos, y el umbral específico, el nivel mínimo de reserva líquida por debajo del cual la continuación de la transición se vuelve financieramente insostenible, que la planificación financiera del protocolo identifica como la condición no negociable de la continuación sostenible de la transición. La línea de tiempo de desarrollo, la evaluación honesta actual del practicante del tiempo específico requerido para que los elementos críticos del diseño propuesto alcancen los umbrales operativos específicos que requiere la viabilidad del diseño, el umbral de suscriptores de la práctica de publicación, el umbral de relación con clientes de la práctica de consultoría, el umbral de inscripción de la práctica de enseñanza. Esta entrada se actualiza con cada iteración del proceso de validación que genera evidencia sobre el ritmo de desarrollo real de los elementos específicos en relación con el ritmo inicialmente proyectado. La evaluación de convergencia, la comparación honesta de la duración de la pista de aterrizaje y la línea de tiempo de desarrollo, la probabilidad específica, dada la evidencia actual, de que los elementos críticos del diseño propuesto alcancen sus umbrales de viabilidad antes de que se agote la pista de aterrizaje financiera. Esta entrada es la producción individual más inmediatamente consecuente del protocolo. La evaluación honesta específica que determina si la continuación de la transición es financieramente sostenible en su forma actual y a su ritmo actual o requiere las modificaciones específicas de la arquitectura financiera que el proceso de modificación del diseño del marco de validación de sueños puede abordar. Sección 6. Registro de facilitación comunitaria. El registro de facilitadores, el registro de la facilitación comprometida específica de la comunidad del protocolo capturador de sueños del practicante, qué practicantes iniciados han contribuido al mapeo de modos de fracaso, qué pruebas de estrés de realidad del viernes han producido las evaluaciones específicas que registra el registro de modificaciones, qué escenas del jueves han generado los relatos honestos que documenta el registro de prueba. El registro de preguntas abiertas, las preguntas específicas que el proceso de validación ha generado pero todavía no resuelto, identificadas como la agenda primaria para las iteraciones posteriores del compromiso comunitario del proceso de validación. El estado de validación, la evaluación colectiva honesta actual de la comunidad del estado general del protocolo, si el proceso de validación está progresando al ritmo y en la dirección que requiere la viabilidad genuina del diseño propuesto, o si se requieren intervenciones específicas, prueba operativa adicional, facilitación comunitaria específica, modificaciones de la arquitectura financiera, o la conversación honesta sobre los elementos diferidos y no viables, antes de que el proceso de validación pueda proceder efectivamente hacia su destino del diseño de vida propuesto específicamente viable que la evaluación honesta identifica como genuinamente alcanzable a través de la práctica genuina del plan operativo específico que el protocolo ha desarrollado. 3. La facilitación del protocolo. La operación efectiva del protocolo capturador de sueños requiere la facilitación continua de la comunidad a través de los mecanismos específicos que proporcionan los elementos programáticos del metabolismo semanal. La prueba de estrés de realidad del viernes es el mecanismo de facilitación institucional primario del protocolo, el contexto semanal específico en el que el estado actual del protocolo se lleva a la evaluación colectiva honesta de la comunidad y las modificaciones específicas que la evaluación recomienda se desarrollan con la especificidad operativa que el protocolo requiere. La cena del jueves es el mecanismo de facilitación humana primario del protocolo, el contexto semanal específico en el que los relatos honestos de los practicantes iniciados sobre sus propias experiencias comparables se ponen a disposición del desarrollo del protocolo del practicante como la evidencia operativa más directamente relevante para el mapeo de modos de fracaso y la ejecución informada de la modificación del diseño. Y la sesión de publicación del martes es el mecanismo de facilitación de prueba operativa primario del protocolo,
El contexto semanal específico en el que el desarrollo real de la práctica de publicación del practicante genera los datos reales de respuesta de la audiencia y la evidencia real de sostenibilidad de la producción que el registro de prueba operativa documenta. 4. Las condiciones terminales del protocolo. La operación del protocolo capturador de sueños termina bajo 3 condiciones específicas, cada una de las cuales representa una forma específica de la finalización del proceso de validación. La primera condición terminal es la validación positiva, la condición específica en la que el registro de prueba operativa del protocolo ha generado evidencia suficiente de que los elementos críticos del diseño propuesto se están desarrollando al ritmo y en la forma que la evaluación de viabilidad identifica como adecuada a la viabilidad genuina del diseño propuesto, y la evaluación colectiva honesta de la comunidad confirma que la evidencia es suficiente para apoyar la transición del practicante del proceso de validación a la implementación del diseño validado. La validación positiva no es la afirmación de que el diseño validado está garantizado para tener éxito, es la evaluación honesta de que el diseño ha sido probado contra las condiciones operativas específicas que encontrará y ha demostrado, a través de la prueba, la calidad específica de adecuación operativa genuina que hace que la implementación completa sea un compromiso racional en lugar de una apuesta especulativa. La segunda condición terminal es la validación diferida, la condición específica en la que el proceso de validación ha identificado modificaciones específicas al diseño propuesto que la situación operativa actual del practicante no hace inmediatamente alcanzable, modificaciones de la arquitectura financiera que requieren la extensión de la pista de aterrizaje financiera antes de la implementación, modificaciones de desarrollo de capacidad que requieren el desarrollo de habilidades específicas que el proceso de validación actual ha identificado como ausentes, o modificaciones de formación comunitaria que requieren el cultivo de relaciones específicas que el compromiso comunitario actual todavía no ha producido. La validación diferida no es un fracaso, es el resultado honesto específico de la evaluación honesta del proceso de validación de que el diseño propuesto requiere que se establezcan precondiciones específicas antes de que el proceso de validación pueda proceder a la validación positiva. Y el estado de validación diferida del protocolo proporciona la hoja de ruta específica para establecer esas precondiciones. La tercera condición terminal es el abandono honesto, la condición específica, reconocida con la honestidad operativa que el marco rector demanda en cada dimensión de la producción cultural de la comunidad, en la que el proceso de validación ha generado evidencia suficiente de que un elemento específico del diseño propuesto es genuinamente no viable en ninguna forma que preserve la aspiración que lo generó, y el practicante y la comunidad juntos han conducido la conversación honesta que reconoce la no viabilidad del elemento con la claridad específica que permite al practicante liberar genuinamente el elemento en lugar de continuar llevando el peso de la aspiración cuya imposibilidad operativa ha demostrado la evidencia. El abandono honesto es la condición terminal más difícil de alcanzar y la más importante para las aspiraciones específicas cuya no viabilidad genuina ha demostrado la evidencia del proceso de validación. La transición que continúa llevando la aspiración no viable es la transición más vulnerable al modo de fracaso más profundo del valle, el colapso hacia la convicción de que toda la transición fue un error porque la no viabilidad continua del elemento específico no viable está siendo experimentada como el fracaso general de la transición en lugar de la imposibilidad honesta del elemento específico. Apéndice C. La secuencia de activación, fase por fase. El orden recomendado de operaciones para los primeros 18 meses, qué construir primero, qué documentar, qué diferir, cuándo acercarse a los stakeholders inmobiliarios y cómo gestionar la transición de la siembra informal a la identidad formal del distrito. Fase 1. Captura territorial intelectual, meses 0 a 1. La primera fase es la publicación del vocabulario rector, el establecimiento del marco conceptual, la doctrina, la narrativa fundadora y el lenguaje operativo que el modelo del distrito de transición requiere como su instrumento intelectual primario. Esta fase está completa antes de que haya ocurrido ninguna activación física, se haya iniciado ninguna conversación con los stakeholders o se haya organizado ninguna reunión comunitaria formal. Acciones primarias. Publicar el vocabulario rector del manual en cualquier forma de distribución disponible actualmente, Substack, redes sociales de formato largo, distribución física a los miembros de la cohorte fundadora,
con el énfasis específico en las especificaciones operativas del metabolismo semanal y el diseño de integración de la arquitectura de llegada, que son los elementos más inmediatamente relevantes para las actividades informales de la fase de siembra. Identificar los miembros centrales de la cohorte fundadora, los 3 a 7 practicantes cuya combinación específica de conocimiento operativo, compromiso territorial genuino y alineación intelectual con el marco rector los hace los participantes más esenciales de la fase de siembra. Establecer la presencia de publicación digital primaria de la comunidad, el boletín de Substack, los canales de redes sociales, la infraestructura de publicación multilingüe, que la disciplina de documentación requiere como su mecanismo de distribución primario. Conducir la primera conversación de alineación explícita de la cohorte fundadora, una reunión en formato de cena del jueves en la que los conceptos primarios del vocabulario rector se discuten honestamente contra las realidades operativas específicas de las situaciones actuales de los miembros de la cohorte fundadora, produciendo la calidad específica de comprensión colectiva genuina de lo que la comunidad está intentando que la producción cultural de la fase de siembra requiere como su fundamento intelectual. La disciplina de documentación comienza, cada reunión de la cohorte fundadora, cada publicación producida, cada conversación de alineación conducida es documentada desde el comienzo de la fase 1. El inicio de la disciplina de documentación antes del inicio de las actividades formales de la fase de siembra establece el registro cronológico honesto que las 5 capas de la infraestructura de prueba social requieren para demostrar la trayectoria de desarrollo genuina de la comunidad en lugar de la presentación curada de momentos destacados seleccionados. Fase 2. Siembra, meses 1 a 6. La fase de siembra inicia los antecedentes informales de los 7 elementos programáticos del metabolismo semanal en los espacios actualmente disponibles para la cohorte fundadora, generando las 5 capas de la infraestructura de prueba social a través de la documentación honesta de la actividad cultural genuina que produce la práctica informal. Hitos mensuales. Mes 1. Iniciar el antecedente informal del briefing del lunes, la reunión semanal de la cohorte fundadora en torno a los desarrollos más operativamente significativos del paisaje de desarrollo de IA, documentada con fotografías y breves relatos escritos publicados en los canales digitales primarios de la comunidad. Iniciar el antecedente informal de la cena del jueves, la primera comida compartida deliberadamente estructurada de la cohorte fundadora, usando los 4 temas rectores como el marco organizador de la conversación. Mes 2. Iniciar el antecedente informal de la sesión de publicación del martes, la primera sesión de producción colectiva de la cohorte fundadora, resultando en las primeras publicaciones distribuidas a través de los canales digitales primarios de la comunidad. Comienza la planificación de producción de la primera edición de NFP. Iniciar el antecedente informal de la sesión del miércoles, la primera reunión de ficción especulativa y construcción de mundos de la cohorte fundadora, estableciendo los primeros principios rectores del universo Super-Earth a través de la sesión creativa colaborativa. Mes 3. Iniciar el antecedente informal de la prueba de estrés del viernes, la primera sesión de evaluación honesta entre pares de la cohorte fundadora en la que cada miembro presenta el estado actual de su protocolo capturador de sueños para la evaluación colectiva honesta de la comunidad. Iniciar el antecedente informal de la noche atmosférica del sábado, la primera reunión cultural pública de la cohorte fundadora usando el equipo de proyección y exhibición disponible actualmente, documentada con la documentación fotográfica y de video específica que requiere la capa de documentación atmosférica. Mes 4. El metabolismo semanal informal de la cohorte fundadora está ahora funcionando a lo largo de los 7 días. El enfoque primario de este mes es la mejora de la calidad de la documentación, el desarrollo específico de las prácticas de fotografía, producción de video, relato escrito y seguimiento de métricas que las 5 capas de la infraestructura de prueba social requieren para ser genuinamente persuasivas para la audiencia de los stakeholders. Mes 5. La producción y distribución de la primera edición de NFP. La producción de la primera publicación multilingüe, traducción al español del capítulo más inmediatamente relevante del manual para las comunidades latinoamericanas e ibéricas más directamente relevantes para el contexto cultural y geográfico del corredor de Tulum. La primera expansión significativa del registro de publicación más allá del alcance inicial de los canales de distribución digital. Mes 6.
Evaluación de la fase de siembra. La evaluación colectiva honesta de la cohorte fundadora del estado actual de la infraestructura de prueba social contra los umbrales específicos de persuasividad que requieren las audiencias objetivo de la conversación con los stakeholders. La evaluación determina si el inicio de la conversación con los stakeholders está apoyado por la prueba social actual o requiere un periodo adicional de siembra. Fase 3. Primeras conversaciones con los stakeholders, meses 6 a 9. Las primeras conversaciones con los stakeholders se inician con los stakeholders específicos cuya combinación de influencia social en el ecosistema de desarrollo, receptividad intelectual genuina al concepto del programa de segunda fase y situación financiera actual los hace las primeras conversaciones más productivas para la aplicación del principio de propagación de éxito visible. Acciones primarias. Identificar al adoptador temprano influyente, el stakeholder específico cuyo respaldo del primer arreglo del modelo de alojamiento experimental habilitará más efectivamente la recepción más favorable de las conversaciones posteriores con los stakeholders. Preparar los materiales de la conversación con los stakeholders, las 5 capas de la infraestructura de prueba social organizadas en los formatos específicos y las combinaciones narrativas específicas que la lógica de evaluación específica del adoptador temprano influyente requiere para la máxima persuasividad. Conducir la primera presentación informal de prueba social, no el pitch formal sino el encuentro incidental específico a través del cual la documentación de prueba social se hace visible para el adoptador temprano influyente a través de los canales sociales específicos que proporciona el entorno social natural del stakeholder. Conducir la primera conversación formal con el stakeholder, la aplicación específica del lenguaje del vocabulario rector de la segunda fase evolutiva a la situación específica del adoptador temprano influyente, seguida de la propuesta del primer tipo de arreglo del modelo de alojamiento experimental. Negociar el primer acuerdo del nodo de activación piloto, la discusión de términos específicos que produce el primer acuerdo de alojamiento experimental del periodo fundador. Fase 4. Primera activación formal, meses 9 a 12. La operación del primer nodo de activación piloto convierte la producción cultural informal de la fase de siembra de la experiencia cultural privada de la cohorte fundadora en la activación cultural pública de un espacio de desarrollo específico, generando la documentación atmosférica específica y la evidencia del registro de asistencia que la expansión de la conversación con los stakeholders a los stakeholders posteriores requiere. Acciones primarias. Instalar la programación dedicada del primer nodo de activación piloto en el espacio comercial asegurado, convirtiendo el briefing del lunes y la sesión de publicación del martes y la sesión del miércoles y la cena del jueves y la prueba de estrés del viernes y la noche atmosférica del sábado de los contextos informales improvisados de la fase de siembra las formas programáticas más ambiciosas y más visibles del espacio dedicado. Generar la evidencia más persuasiva de la documentación atmosférica, las fotografías de antes y después, la documentación en vídeo de la calidad del compromiso humano del espacio activado y los relatos narrativos de la mejora atmosférica específica que la activación produce en los espacios inmediatamente circundantes al nodo piloto. Expandir la conversación con los stakeholders a los siguientes stakeholders objetivo, usando la evidencia operativa del nodo piloto como el instrumento primario. Producir la segunda edición de NFP y la segunda publicación multilingüe de la comunidad, demostrando el desarrollo consistente continuo del registro de publicación. Fase 5. Formalización del programa, meses 12 a 18. La formalización del programa convierte la siembra informal de la segunda fase y la primera activación formal en el programa del distrito de transición explícitamente institucionalizado cuyo vocabulario rector, especificaciones operativas e identidad comunitaria están públicamente establecidos como la forma definitiva de la primera instancia del modelo del distrito de transición postcorporativo. Acciones primarias. Formalizar los 7 elementos del metabolismo semanal en los espacios programáticos dedicados que los arreglos de alojamiento experimental expandidos ahora proporcionan, con el diseño específico de los protocolos de facilitación, los estándares de documentación y los mecanismos de gobernanza de la calidad de cada elemento que requiere el programa formal. Establecer la arquitectura cultural de la iniciación por capas en su forma explícita, las condiciones de umbral específicas de las 4 capas, las prácticas de reconocimiento explícito, las normas de expectativa diferenciada,
en la vida cultural diaria de la comunidad. Lanzar la fase más ambiciosa del registro de publicación global, la distribución comprensiva del vocabulario rector del manual y la documentación operativa de la comunidad a través del rango completo de canales del ecosistema de publicación multilingüe. Conducir la primera evaluación formal de la operación inicial de los 4 ciclos de la estabilidad recursiva, identificando la calidad específica de la retroalimentación positiva de cada ciclo y las intervenciones de gobernanza específicas requeridas para mantener la retroalimentación positiva contra los modos de fracaso específicos que la operación de los primeros 18 meses de cada ciclo ha producido. Apéndice de guiones de conversación con los stakeholders y guía de encuadre. Lenguaje de muestra para los 4 contextos primarios de conversación con los stakeholders, con anotaciones explícitas sobre la función retórica de cada elemento y las alternativas que deben evitarse. Y la conversación con el propietario. Marco de apertura, estableciendo la percepción compartida de la situación actual. He estado pasando tiempo en el distrito durante los últimos meses, y me ha llamado la atención la calidad específica de la infraestructura espacial que has construido aquí, la gramática peatonal, la relación con el corredor de la selva, la calidad material de los acabados. La ambición de la primera fase es genuinamente evidente en el tejido construido. Lo que también es evidente es que el distrito está en un periodo de recalibración estratégica. La tesis de activación comercial original está desarrollándose en un arco más largo del que anticipaban las proyecciones iniciales. Nota: periodo de recalibración estratégica, establece la percepción compartida sin implicar fracaso. Arco más largo del que se anticipaba inicialmente, reconoce el subdesempeño sin condenar la visión de la primera fase. El cumplido de apertura es genuino, la calidad espacial es genuinamente impresionante, y su genuinidad es inmediatamente perceptible para el stakeholder cuyo apego a la visión de la primera fase hace que el cumplido no genuino sea más dañino que ningún cumplido. Transición al reencuadre. Lo que he estado observando, y lo que creo que representa una oportunidad genuinamente significativa para la segunda fase evolutiva del distrito, es que las condiciones que hacen desafiante la tesis de activación comercial convencional en este momento son precisamente las condiciones que hacen inusualmente productiva una forma diferente de activación. La calidad atmosférica específica del distrito, la relación específica entre el entorno construido premium y la activación incompleta. Hay una clase específica de practicante que encuentra esa calidad extraordinariamente útil, y está llegando a Tulum en números crecientes. Nota: segunda fase evolutiva, es el reencuadre primario del vocabulario rector. Las condiciones que hacen desafiante la activación convencional son precisamente las condiciones que hacen inusualmente productiva una activación diferente, convierte el pasivo en activo sin negar la existencia del pasivo. Una clase específica de practicante que introduce la población objetivo sin el vocabulario ideológico que activaría el distanciamiento defensivo del stakeholder. La introducción de la propuesta. Lo que me gustaría discutir es un arreglo piloto específico, una activación de 3 a 6 meses de uno de los espacios comerciales disponibles, con una renta por debajo del mercado que refleja el carácter experimental del piloto y la programación cultural específica que nos comprometemos a producir en el espacio. El compromiso que estamos haciendo a cambio es específico: un número mínimo definido de sesiones programáticas por semana, una calidad mínima definida de asistencia y una evaluación documentada del impacto atmosférico al final del periodo piloto que te da la evidencia específica de lo que la activación produce en las inmediaciones inmediatas del espacio activado. Nota: arreglo piloto, en lugar de arrendamiento. Carácter experimental, reconoce explícitamente la calidad provisional del arreglo en lugar de ocultarla, lo que es más persuasivo para el stakeholder sofisticado que el pitch excesivamente confiado. Renta por debajo del mercado, que refleja el carácter experimental del piloto, enmarca la concesión financiera como el reflejo honesto de la naturaleza experimental del arreglo en lugar de como una posición de negociación a ser negociada. 2. La conversación con el administrador de la plaza. La conversación con el administrador de la plaza se dirige a la gobernanza colectiva del plan maestro en lugar de a la evaluación comercial del propietario individual. La adaptación del vocabulario rector para esta audiencia enfatiza el beneficio comunitario y las dimensiones del impacto de activación que la evaluación del órgano de gobernanza colectiva más directamente pondera.
Marco de apertura. El distrito ha construido algo inusual, una infraestructura peatonal de genuina calidad en una geografía que es casi completamente dependiente del automóvil. Esa gramática espacial es el activo más distintivo del distrito y el activo más directamente relevante para lo que me gustaría discutir contigo. Nota: la inversión específica del administrador de la plaza en la calidad de los espacios comunes es el punto más directo de alineación genuina con la activación cultural del programa de segunda fase. Abrir con el reconocimiento específico de la calidad de los espacios comunes establece la alineación genuina antes de que se introduzca la propuesta. El encuadre del beneficio comunitario. Lo que estamos proponiendo para las áreas comunes es una serie de eventos de activación cultural, eventos de proyección, instalaciones de exhibición, reuniones culturales, que usan los corredores peatonales y los espacios de la plaza como las superficies de activación primarias. El resultado específico al que nos comprometemos es la mejora documentada en la calidad ambiental de esos espacios durante e inmediatamente después de los eventos de activación, la calidad específica del tráfico peatonal, la calidad específica de la interacción social, la evidencia visible específica de la densidad cultural que hace que la infraestructura peatonal se sienta genuinamente habitada en lugar de meramente construida. Nota: eventos de activación cultural, en lugar de fiestas o mercados o cualquiera de las categorías de eventos convencionales que la experiencia del administrador de la plaza ha hecho legibles pero insuficientes como descripciones del carácter cultural específico del programa de segunda fase. Mejora documentada en la calidad ambiental, establece la generación de prueba social como el compromiso explícito de la comunidad en lugar de la aspiración implícita. 3. El briefing al stakeholder de planificación maestra. El briefing al stakeholder de planificación maestra se dirige a la gobernanza estratégica del desarrollo, la entidad institucional específica responsable de la identidad general del desarrollo y su posicionamiento a largo plazo. La adaptación del vocabulario rector para esta audiencia enfatiza el reconocimiento global y las dimensiones de distinción de categoría que la responsabilidad estratégica del stakeholder de planificación maestra hace más directamente relevantes. El argumento de posicionamiento global. La Riviera Maya está saturada de desarrollos premium de estilo de vida. La categoría es genuinamente competitiva y la presión de diferenciación es real. Lo que no está saturado, lo que es, de hecho, completamente no reclamado como categoría de desarrollo, es el distrito de transición postprofesional, el entorno construido premium que se ha posicionado como el destino específico para la clase profesional global que está navegando la reestructuración fundamental del trabajo del conocimiento que la ola de desarrollo de IA está produciendo. Ese es un mercado grande y creciente, y es un mercado que ningún otro desarrollo en el corredor está abordando actualmente. Nota: distrito de transición postprofesional, en lugar de distrito de transición postcorporativo, postprofesional es más legible para el vocabulario de posicionamiento de mercado del stakeholder de planificación maestra y menos cargado ideológicamente que postcorporativo. El argumento del mercado global es honesto, el mercado es genuinamente grande y genuinamente no reclamado, y su honestidad es más persuasiva que la afirmación inflada sería. 4. El encuadre mediático. El encuadre mediático adapta el vocabulario rector para las audiencias específicas de los canales mediáticos más relevantes para las comunidades objetivo de la estrategia de reconocimiento global, la prensa de desarrollo de IA y futuro del trabajo, la prensa de publicación soberana y economía de creadores, la prensa de viajes de lujo y destinos, y las publicaciones culturales e intelectuales que se dirigen a los practicantes más sofisticados de la aspiración postinstitucional. Para la prensa de IA y futuro del trabajo. El primer distrito explícitamente diseñado como infraestructura de transición para los profesionales desplazados por la ola de desarrollo de IA, no un retiro, no un espacio de SEO working, sino un ecosistema programático completo que aborda la identidad, la infraestructura económica y comunitaria que la transición postinstitucional genuinamente requiere. Para la prensa de publicación soberana. La primera comunidad territorial cuya infraestructura de producción cultural primaria está organizada en torno a la práctica de publicación soberana, la combinación específica de producción física de NFP, publicación multilingüe y flujo de trabajo de producción asistido por IA que constituye la arquitectura económica y cultural primaria del practicante postinstitucional.
Para la prensa de destinos de lujo. La segunda fase evolutiva de Aldea Sama posiciona al distrito como el destino global para la clase específica de profesionales de alta agencia que buscan la combinación específica de entorno construido premium, comunidad intelectual genuina y apoyo operativo de transición que ningún otro destino proporciona actualmente. Apéndice E, el calendario de programación semanal, primera temporada. Un calendario completamente poblado de 13 semanas que cubre la primera temporada de la programación formal del Distrito de Transición, con temas de sesión específicos, hitos de documentación e indicadores que señalan si el metabolismo está produciendo densidad cultural o meramente actividad. Semanas 1 a 2, establecimiento. Lunes, briefing de frontera de IA, tema, el estado actual de la ola de desplazamiento de IA a través de los dominios profesionales primarios representados en la Corte Fundadora. Facilitador, el miembro técnicamente más informado de la Corte Fundadora. Documentación, fotografía, breve relato escrito publicado en los canales digitales primarios. Martes, sesión de publicación soberana, enfoque de producción. Cada miembro de la Corte Fundadora produce una pieza publicable para su plataforma de publicación primaria. Enfoque de revisión, el marco intelectual del vocabulario rector aplicado a las publicaciones existentes de la Corte Fundadora. Taller de infraestructura, selección de plataforma y estrategia de desarrollo de audiencia para la situación actual de publicación de cada practicante. Miércoles, noche de civilización paralela, tipo de sesión, construcción de mundos. Enfoque, los principios rectores del universo Super-Earth, los parámetros físicos, sociales, tecnológicos y culturales específicos que la construcción colaborativa del universo requiere que sean colectivamente determinados antes de que la producción narrativa pueda proceder coherentemente. Producción, el primer documento rector del universo. Jueves, cena de transición, composición de la mesa, todos los miembros de la Corte Fundadora más 1 o 2 practicantes de la comunidad más amplia del distrito. Temas rectores introducidos, realidad financiera y disolución de identidad. Documentación, registro de asistencia, breve relato honesto de los intercambios más operativamente valiosos de la cena, anonimizado. Viernes, prueba de estrés de realidad, presentador, un miembro de la Corte Fundadora. Formato, informe operativo completo, intercambio de aclaración, evaluación honesta, síntesis constructiva. Documentación, el protocolo capturador de sueños del presentador actualizado con los hallazgos específicos de la sesión. Sábado, noche atmosférica, formato, versión informal de la fase de siembra. Proyección de los elementos visuales clave del primer documento rector del universo Super-Earth sobre las superficies disponibles. Exhibición de NFP de las primeras publicaciones de la comunidad. Despacho de publicación en vivo de al menos 2 miembros de la Corte Fundadora. Domingo, integración, visita opcional al cenote organizada para los miembros interesados de la comunidad. Sin programación formal. Semanas 3 a 4, profundización. Lunes, briefing de frontera de IA, tema, las herramientas específicas de IA más directamente relevantes para los dominios de práctica soberana primarios de la Corte Fundadora. Mesa redonda de practicantes introducida por primera vez. Cada miembro de la Corte Fundadora presenta una decisión operativa específica que ha tomado en su práctica en respuesta a los desarrollos de IA de la semana anterior. Martes, sesión de publicación soberana, enfoque de producción. Cada miembro de la Corte Fundadora produce su segunda pieza, con la evaluación colectiva honesta de la revisión de publicación aplicada a los datos reales de respuesta de la audiencia de la primera pieza. Taller de infraestructura, el proceso de producción de NFP, las prácticas específicas de diseño, impresión y distribución que requiere la publicación física de la comunidad. Miércoles, noche de civilización paralela, tipo de sesión, desarrollo de personajes. Enfoque, los personajes primarios del universo Super-Earth, el practicante iniciado, la llegada no iniciada, el stakeholder inmobiliario en el escenario del distrito de transición imaginado del universo, el practicante gobernante. Producción, estudios de personajes para cada tipo de personaje primario. Jueves, cena de transición, temas rectores introducidos,
costo relacional y regalo inesperado. Documentación, registro de asistencia actualizado. Los relatos honestos más operativamente útiles de la sesión añadidos a la base de conocimiento de modos de fracaso de la comunidad, anonimizados. Viernes, prueba de estrés de realidad, presentador, segundo miembro de la cohorte fundadora. Los resultados de la síntesis constructiva de la primera sesión revisados. ¿Ha implementado el primer presentador las modificaciones recomendadas? ¿Qué ha producido la implementación? Sábado, noche atmosférica, primera invitación de documentación externa, un fotógrafo o cineasta de la comunidad más amplia invitado a documentar la reunión con la calidad fotográfica específica que requiere la capa de documentación atmosférica. Semanas 5 a 8, consolidación. El enfoque del periodo de consolidación es el desarrollo de las 5 capas de la infraestructura de prueba social hacia los umbrales específicos de persuasividad que requiere la primera conversación con los stakeholders. La programación de cada semana continúa los patrones establecidos de los periodos de establecimiento y profundización, con las siguientes adiciones específicas. Semana 5, se produce el primer contenido en español, la traducción del hallazgo más operativamente significativo del briefing del lunes al español para su distribución a las comunidades hispanohablantes más directamente relevantes para el contexto geográfico y cultural del corredor de Tulum. Semana 6, distribución física de la primera edición de NFP, entregada en mano a los stakeholders inmobiliarios específicos, las figuras culturales locales y los miembros más amplios de la comunidad cuya recepción de la publicación física constituye la evidencia más persuasiva de la primera capa de la infraestructura de prueba social. Semana 7, primera mención mediática externa solicitada, un breve relato de las actividades culturales de la comunidad presentado a una de las publicaciones de IA y futuro del trabajo más directamente relevantes para los objetivos mediáticos primarios de la estrategia de reconocimiento global. Semana 8. Evaluación interna honesta de la infraestructura de prueba social, la evaluación colectiva de la cohorte fundadora del estado actual de cada capa contra los umbrales específicos de persuasividad de la conversación con los stakeholders. La evaluación determina el momento de la primera conversación formal con los stakeholders. Semanas 9 a 11, primer compromiso con los stakeholders. Semana 9, la identificación del adoptador temprano influyente y la primera presentación informal de prueba social, no el pitch formal sino el encuentro incidental específico a través del cual la documentación se hace visible a través del entorno social natural del stakeholder. Semana 10, la primera conversación formal con el stakeholder, conducida con el despliegue completo del vocabulario rector del lenguaje de la segunda fase evolutiva y las 5 capas de la infraestructura de prueba social organizadas en los formatos de presentación específicos que requiere la lógica de evaluación del adoptador temprano influyente. Semana 11, la negociación del nodo de activación piloto, la discusión de términos específicos que produce el primer acuerdo de alojamiento experimental del periodo fundador. Semanas 12 a 13, primera activación formal. Semana 12, la primera semana de operación del nodo de activación piloto en el espacio comercial dedicado, la transición formal de los contextos improvisados de la fase de siembra a las formas programáticas más ambiciosas del espacio activado. La semana de mayor prioridad de la disciplina de documentación, la documentación atmosférica de antes y después, la documentación fotográfica y escrita del primer briefing de lunes en el espacio dedicado, y la primera noche atmosférica del sábado en la mejora atmosférica del espacio dedicado. Semana 13, la evaluación colectiva honesta de la primera temporada, la evaluación de la cohorte fundadora de la operación de las 13 semanas contra los indicadores específicos de densidad cultural genuina en lugar de mera actividad, la calidad y consistencia de los relatos honestos de las cenas del jueves, la calidad y consistencia de las producciones de la sesión del martes, la calidad y consistencia de la documentación de la infraestructura de prueba social y la evidencia específica de la operación del arco de conversión en el 1 o 2 miembros de la comunidad más amplia que se han movido desde la capa del practicante que llega hacia la capa del practicante en desarrollo a lo largo de la duración de la temporada. Indicadores de calidad. El metabolismo está produciendo densidad cultural en lugar de mera actividad cuando están presentes los siguientes indicadores específicos. Las cenas del jueves son genuinamente honestas. No agradablemente interesantes.
Genuinamente honestas, produciendo la calidad específica de incomodidad que el relato honesto de dificultad genuina produce confiablemente tanto en quien lo da como en quien lo recibe. Las sesiones del martes están genuinamente produciendo. No trabajando hacia eventual publicación. Publicando realmente, piezas reales llegando a audiencias reales y generando datos reales de respuesta de la audiencia con los que la evaluación honesta de la revisión de publicación puede comprometerse. Las pruebas de estrés del viernes son genuinamente incómodas. No productivamente desafiantes. Genuinamente incómodas, produciendo la calidad específica del encuentro del practicante con las inadecuaciones genuinas de su diseño propuesto que la cultura de honestidad operativa requiere. Las sesiones del miércoles están genuinamente construyendo. No entretenidamente creativas. Genuinamente construyendo, produciendo el material narrativo y de construcción de mundos del universo Superers con la calidad específica de inversión colaborativa que distingue la herencia creativa genuina del ejercicio creativo entretenido. Los protocolos capturadores de sueños están genuinamente evolucionando. No siendo mantenidos. Genuinamente evolucionando, siendo modificados a través del compromiso honesto con la evidencia de la prueba operativa de las maneras específicas que produce la validación iterativa genuina. Apéndice F, el stack de publicación soberana. La arquitectura técnica y editorial completa de la infraestructura de publicación del distrito, desde la primera publicación hasta la publicación independiente sostenible, especificada con suficiente detalle para ser ejecutable por la primera cohorte de practicantes sin consultoría externa. Y la filosofía rectora del stack. El stack de publicación soberana no es un stack tecnológico, no es la combinación específica de herramientas de software y servicios de plataforma que describe un stack tecnológico. Es la combinación específica de prácticas editoriales, arquitecturas económicas, relaciones de plataforma, capacidades de producción física y disciplinas de desarrollo de audiencia que juntos constituyen la infraestructura de publicación completa del publicador soberano. Las herramientas tecnológicas son componentes del stack, pero no son la definición primaria del stack. La definición primaria es la filosofía rectora que organiza el despliegue de las herramientas tecnológicas al servicio de los objetivos editoriales y económicos específicos que la práctica de publicación soberana requiere. La filosofía rectora es la filosofía de la independencia genuina, la combinación específica de la diversificación de plataformas, el anclaje de publicación física, el desarrollo de alcance multilingüe y el cultivo de la relación directa con la audiencia que hace que la práctica del publicador soberano sea genuinamente independiente de la operación continua de cualquier plataforma única, el favor continuo de cualquier algoritmo único y la demanda continua de cualquier mercado único. La práctica de publicación genuinamente independiente es la práctica que podría sobrevivir la terminación de cualquier componente único del stack sin que la continuidad general de la práctica se vea amenazada, porque ningún componente único es tan portador de carga que su eliminación colapsaría toda la estructura. 2. Los componentes primarios del stack. Componente 1. La plataforma digital primaria. La plataforma digital primaria es el canal de distribución digital primario del publicador soberano, la plataforma específica a través de la cual la mayoría de la audiencia digital accede a la publicación. La recomendación del marco rector para la plataforma digital primaria es Substack, por la combinación específica de razones que el taller de infraestructura de la sesión de publicación del martes ha identificado como más relevantes para los requisitos específicos del publicador soberano. La relación directa con los suscriptores que hace que el acceso continuado de la audiencia a la publicación sea independiente de la distribución algorítmica de la plataforma, la arquitectura de monetización que permite que la relación con los suscriptores genere retorno económico directo sin la intermediación de la plataforma, y la calidad específica de la comunidad de Substack que hace que el ecosistema de la plataforma sea una red genuinamente útil para el desarrollo de la audiencia del publicador soberano en lugar de la economía extractiva de la atención que representan las comunidades equivalentes de las plataformas de redes sociales. Requisitos de configuración: un boletín de Substack con una declaración de identidad editorial específica, la descripción específica de lo que cubre la publicación, para quién, y con qué calidad específica de compromiso que requiere la identidad editorial, publicada en la sección acerca del boletín y actualizada con cada evolución significativa del enfoque editorial que produce la práctica soberana en desarrollo del practicante.
La declaración de identidad editorial es el instrumento primario de la publicación para la autoselección de la audiencia, el texto específico que permite que el lector, que es genuinamente la audiencia prevista de la publicación, se identifique como tal y se comprometa con la relación de suscriptor que requiere la relación directa con la audiencia. Cadencia. La cadencia mínima viable para el desarrollo del boletín de Substack como una relación genuina con la audiencia en lugar de una publicación ocasional es un número sustantivo por semana. Sustantivo en el sentido de la calidad específica del compromiso intelectual o creativo con el enfoque editorial específico de la publicación que el suscriptor se ha comprometido a la relación de suscripción esperando recibir. La cadencia mínima viable es el compromiso de producción primario de la sesión del martes, una pieza publicable por semana, producida en el sprint de producción de la sesión del martes y distribuida a través de la plataforma Substack antes del briefing del siguiente lunes. Componente 2. El ancla de publicación física. El ancla de publicación física es la práctica de producción de NFP del publicador soberano, la producción trimestral o semestral específica de la edición de publicación física que le da a la publicación digital su forma material más duradera y más culturalmente autorizada. El requisito rector del ancla de publicación física es la calidad del diseño. La NFP debe producirse con la combinación específica de calidad material e inteligencia de diseño que le da al artefacto físico la autoridad atmosférica específica del objeto cultural premium en lugar de la mercancía del mercado masivo. Este requisito no es principalmente estético, es estratégico. La autoridad de la publicación física en la conversación con los stakeholders y la estrategia de reconocimiento global es directamente proporcional a la evidencia específica de la calidad física del compromiso cultural serio de la comunidad. Requisitos de configuración. Las relaciones específicas de impresión y producción que requiere la publicación física, el impresor local cuyas capacidades de producción y estándares de calidad cumplen los requisitos de diseño de la NFP, el proveedor de papel cuyos materiales proporcionan el peso y la textura específicos que requiere la filosofía rectora, y el practicante de diseño cuya inteligencia visual requiere la calidad de diseño de la publicación. La prioridad primera de la Corte Fundadora en el taller de infraestructura de la sesión del martes es la identificación y el cultivo de estas relaciones de producción específicas, porque la primera edición de la NFP es el documento individual más inmediatamente persuasivo de la infraestructura de prueba social y el fracaso de la calidad de producción en la primera edición es la recuperación más difícil en toda la secuencia de la conversación con los stakeholders. Componente 3. La extensión multilingüe. La extensión multilingüe es el desarrollo deliberado del publicador soberano del alcance de la publicación hacia las comunidades lingüísticas específicas más relevantes para la estrategia de reconocimiento global del distrito de transición. La recomendación del marco rector para la prioridad primaria de la extensión multilingüe es la extensión en español, el desarrollo específico de la presencia de la publicación en las comunidades intelectuales hispanohablantes de los mundos latinoamericano e ibérico que constituyen la audiencia internacional más inmediatamente relevante del corredor de Tulum y el primer mercado multilingüe más directamente accesible para las publicaciones de la comunidad de Aldea Sama. Requisitos de configuración. La práctica de traducción específica que requiere la extensión multilingüe, no la traducción automática que las herramientas de IA hacen inmediatamente disponible y contra la que el marco rector advierte explícitamente como la estrategia de extensión multilingüe primaria, porque la calidad específica de fluidez sin inteligencia cultural genuina de la traducción automática produce publicaciones que son legibles en el idioma objetivo sin ser genuinamente creíbles en el contexto cultural objetivo. La recomendación del marco rector es la práctica de traducción humana asistida por IA, el traductor humano cuya inteligencia cultural específica en la comunidad del idioma objetivo proporciona la credibilidad genuina de la que carece la traducción automática, apoyado por las capacidades específicas de las herramientas de IA para el borrador de traducción inicial y la gestión de consistencia terminológica que el volumen de trabajo de traducción de la extensión multilingüe requiere. Componente 4. La red de distribución. La red de distribución es la combinación específica de la relación directa con los suscriptores, los canales de amplificación de redes sociales, las relaciones de referencia entre publicaciones y los canales de distribución física a través de los cuales la publicación llega a las audiencias que la relación directa con los suscriptores todavía no abarca.
El desarrollo de la red de distribución es el componente más intensivo en recursos y más dependiente del tiempo del stack de publicación soberana. No puede construirse rápidamente, porque la relación genuina con la audiencia que la red de distribución está diseñada para escalar requiere la calidad específica de publicación sostenida, consistente y genuinamente valiosa que se acumula con el tiempo en lugar del evento de distribución viral que adquiere grandes audiencias rápidamente y las pierde igualmente rápido cuando cesan de obtenerse las condiciones específicas del momento viral. Secuencia de desarrollo. El desarrollo de la red de distribución sigue la secuencia específica de la acumulación de calidad del registro de publicación. Los primeros 6 meses de publicación consistente y genuinamente valiosa establecen el registro de calidad que las relaciones de referencia entre publicaciones requieren como su validación primaria. El registro de calidad consistente del primer año establece la defensa orgánica de la comunidad de redes sociales que los canales de amplificación social requieren como su mecanismo de distribución auténtico, y el impacto documentado del segundo año en los practicantes específicos cuyas transiciones ha servido específicamente la publicación establece la capa de testimonio del practicante que la conversación con los stakeholders y la estrategia de reconocimiento global requieren como su evidencia más humanamente persuasiva. Componente 5. La arquitectura de monetización. La arquitectura de monetización es la combinación específica de flujos de ingresos que la soberanía económica del publicador soberano requiere que sean suficientemente diversificados como para que la contracción de ningún flujo único produzca una reducción financieramente crítica en los ingresos totales. La arquitectura de monetización mínima viable del marco rector para el publicador soberano es la arquitectura de 3 flujos: el flujo de ingresos por suscripción, la suscripción de pago de Substack, la suscripción de NFP, o la relación directa equivalente con la audiencia que genera ingresos recurrentes de suscripción, el flujo de ingresos por servicios, la consultoría, el coaching, el taller, o la oferta de servicio equivalente que el conocimiento operativo acumulado del publicador soberano pone a disposición como producto económico directo, y el flujo de ingresos de plataforma, el honorario por hablar, la inscripción al curso, la relación de afiliación, o el ingreso mediado por plataforma equivalente que extiende el alcance de los flujos de suscripción y servicio hacia las audiencias que la relación directa no abarca. Los requisitos de umbral específicos de la arquitectura económica mínima viable: ningún flujo único que constituya más del 40% de los ingresos mensuales totales, el total mensual promedio combinado de los 3 flujos que cumpla o supere los requisitos de gasto mensual específico del practicante en un mínimo del 20%. El superávit del 20% es la adición mensual a la reserva financiera que necesita el requisito de reserva líquida de 12 meses, y la arquitectura general del stack siendo demostrablemente funcional, produciendo las producciones financieras específicas que los objetivos del diseño de la arquitectura, dentro de la ventana de desarrollo de 24 a 36 meses que la evaluación honesta del marco rector de la línea de tiempo de desarrollo realista de la arquitectura económica soberana establece como la expectativa adecuada. Componente 6. La identidad editorial. La identidad editorial es la combinación específica del enfoque temático de la publicación, su registro intelectual, su relación con los conceptos primarios del vocabulario rector y su carácter estético específico que distingue la publicación del publicador soberano de la vasta cantidad de contenido producido en el mismo dominio temático sin la misma calidad de compromiso intelectual y operativo genuino. La identidad editorial no es una marca, es la expresión honesta específica de lo que el publicador soberano más genuinamente le importa y está más genuinamente calificado para abordar, desarrollada a través de la práctica consistente de la cultura de producción primero de la sesión del martes y refinada a través de la evaluación colectiva honesta de la evaluación honesta de la revisión de publicación con la respuesta real de la audiencia real. El desarrollo de la identidad editorial requiere el coraje específico de la especificidad genuina, la identidad editorial que es genuinamente específica, que aborda la intersección específica del conocimiento operativo específico del practicante y el marco conceptual específico del vocabulario rector y los desafíos actuales específicos de la audiencia específica. Es la identidad editorial que produce la calidad específica del reconocimiento genuino del lector que hace que la relación de suscripción sea un compromiso genuino en lugar de un experimento provisional. La identidad editorial que es genérica,
que aborda los temas ampliamente relevantes de la transición posinstitucional sin el fundamento operativo específico y la particularidad intelectual específica que requiere la especificidad genuina. Es la identidad editorial que produce la calidad específica de la apreciación general que hace que la relación de suscripción sea una relación de consumo pasivo que termina cuando el algoritmo deja de servir el contenido y el lector deja de buscarlo activamente. La serie Doctrina Soberana, manual y está completa. Aldea Samá puede convertirse en el primer distrito de transición postcorporativo globalmente reconocido. El vocabulario rector está establecido. El territorio intelectual está reclamado. El marco operativo está especificado. La infraestructura mitológica está fundada. La conversación con los stakeholders está preparada. El modelo del gremio está diseñado. El argumento civilizacional está hecho. El comienzo es ahora. Pirate First para el boletín de MXTM. Gracias por leer el boletín de MXTM. Suscríbete gratis para recibir nuevas publicaciones y apoyar mi trabajo con BTC enviándolo a unopsfuskurrualuk5BAKNFU6 o con moneda fiduciaria en PayPal, /Martin Chartrand. Subscribe now. Discussion about this episode. Comments. Restacks. Recent episodes. Parte 8. El distrito de transición postcorporativo. 9 HRSA Go, MXTM acá Paire Tunoru EJ Tsunami X. Parte 7. El distrito de transición postcorporativo. 18 HRSA Go, MXTM acá Apaire Tunoru EJ Tsunami X. Parte 6. El distrito de transición postcorporativa. Jun 3, MXTM acá Apaire Tunoru EJ Tsunami X. Parte 5. El distrito de transición postcorporativo. Jun 2, MXTM acá Apaire Tunoru EJ Tsunami X. Parte 4. Nota de Substack, parte 8, el argumento civilizacional. Esta es la parte final de los capítulos primarios del manual. 4 capítulos. Las afirmaciones más grandes. Las más precisamente argumentadas. Las más consecuentes para todo lo que las precede. La parte 8 es donde la arquitectura intelectual ensamblada a través de las 7 partes anteriores se sostiene finalmente a la luz de la escala civilizacional que siempre estuvo diseñada para abordar, donde el vocabulario rector y el metabolismo semanal y la arquitectura de llegada y la infraestructura de mito y la conversación con los stakeholders y el modelo del gremio se revelan no como los componentes de una estrategia de desarrollo comunitario sino como la respuesta institucional específica al desafío más significativo que ha enfrentado el mundo profesional desde que la revolución industrial reestructuró la relación entre la capacidad humana y el valor económico. 4 capítulos. El primero establece lo que realmente significa globalmente reconocido con la precisión operativa que la designación requiere antes de que pueda servir a cualquier propósito estratégico en lugar de meramente halagar la autopresentación de la comunidad. No fama. No seguidores. No invitaciones a hablar en conferencias. La condición específica de la instancia primaria definitoria, la comunidad que no ha meramente construido un ejemplo impresionante de un modelo preexistente sino que ha definido el modelo mismo a través de la captura territorial intelectual de la primera publicación comprensiva del vocabulario rector. 5 mecanismos específicos a través de los cuales la designación genuinamente ganada sirve a la estrategia de segunda fase de maneras que la designación aspiracionalmente autoaplicada no puede, filtrado de calidad de los practicantes que llegan, generación de confianza del stakeholder, producción de incentivo de replicación, mantenimiento de autoridad intelectual y producción de legado civilizacional. La designación se gana a través de la práctica genuina honestamente documentada y comprensivamente publicada. El manual es el primer acto del logro. El segundo examina la relación entre el prototipo y el patrón, entre el logro primero, específico, históricamente situado e irreemplazablemente particular de la instancia fundadora de la comunidad de Aldea Samá y el conocimiento organizacional general, transmisible y replicable que el primer logro pone a disposición como una plantilla para cada intento posterior de abordar el mismo desafío civilizacional en diferentes condiciones geográficas.
4 clases primarias de condición geográfica donde la aplicación del patrón está más inmediatamente disponible: el distrito liminal posespeculativo, el campus institucional en transición, el distrito urbano posindustrial y la geografía de frontera emergente. El mecanismo de la transmisión del patrón a través de la filosofía de publicación de código abierto en lugar de la autoridad de certificación propietaria. Y la calidad específica de la relación entre la comunidad de investigación fundadora y las comunidades de investigación aplicada posteriores que la filosofía de código abierto requiere: la relación de autoridad intelectual basada en prioridad genuina y calidad genuina en lugar de autoridad institucional basada en control propietario. El tercero ofrece el relato especulativo de 10 años desde ahora, no una predicción y no un pronóstico, sino la descripción operativamente honesta de la forma específica de lo que la práctica genuina del marco rector genuino hace genuinamente alcanzable a través de una duración suficiente de práctica genuina. La transformación física del distrito. La composición de la comunidad a través de múltiples ciclos generacionales de la operación del arco de conversión. La profundidad de la base de conocimiento acumulada a través de 10 años de relatos honestos de las cenas del jueves. La calidad y el alcance global del registro de publicación acumulado a través de 10 años de la cultura de producción primero de las sesiones del martes. El paisaje de replicación del patrón a través del primer puñado de instancias posteriores en diferentes geografías. Y lo más importante, los seres humanos específicos cuyas vidas soberanas han sido genuinamente habilitadas por el apoyo genuino de la comunidad a sus transiciones genuinas, que son la contribución civilizacional más importante del distrito de transición y la evidencia más honesta posible del logro genuino del marco rector. El cuarto, el capítulo primario final del manual, hace la afirmación que los 40 capítulos anteriores han estado construyendo hacia, y que este capítulo establece con la directiva específica que el compromiso del marco rector con la honestidad operativa requiere incluso en la dimensión de la propia autodescripción del manifiesto. El primer movimiento es el manifiesto. No la primera actividad programática de la comunidad. No el primer acuerdo de la conversación con los stakeholders. No la primera reunión de la fase de siembra. El manifiesto. El compromiso previo comprensivo con el carácter esencial del dominio que establece el vocabulario y el marco operativo y la infraestructura mitológica dentro de los cuales se conducirá cada desarrollo posterior de la vida de la comunidad. La constitución intelectual que precede y habilita la construcción de la comunidad en lugar de documentar su logro después del hecho. La captura territorial que se logra a través de la publicación antes de que el territorio físico haya sido activado en lugar de después, porque el territorio intelectual debe ser reclamado antes de que el territorio físico pueda ser activado de la manera que le da a la activación su autoridad cultural específica. El manifiesto está completo. La captura territorial intelectual está lograda. La constitución de la comunidad está publicada. Lo que queda es lo que solo la práctica genuina de la comunidad puede generar: la realidad operativa que le da a la constitución intelectual su autoridad evidencial y su peso cultural. La práctica puede comenzar ahora. En el primer espacio disponible. Con el primer practicante disponible. En el momento presente específico de la lectura que te ha traído a esta oración. La ventana está abierta. El territorio está establecido. Comienza. Las partes 1 a 8 y los 6 apéndices constituyen el primer volumen completo de la serie Doctrina Soberana. Ha sido producido en su totalidad, capítulo por capítulo, en la comunidad y en la práctica que el marco rector propone como la forma específica del trabajo civilizacional que el momento requiere. Pirate First. Publicación en X. 41 capítulos. 8 partes. 6 apéndices. Una afirmación. El primer distrito de transición postcorporativo globalmente reconocido no será construido. Será reconocido, en un lugar que ya existe, por personas que ya saben lo que están buscando, a través de la práctica de un marco rector cuya captura territorial intelectual ha sido lograda por el acto de publicarlo. El manifiesto es el primer movimiento. El primer movimiento ha sido hecho. El comienzo es ahora. Pirate First.
Almohadilla Argumento Civilizacional Almohadilla Pirate First Almohadilla MXTM Almohadilla Doctrina Soberana Almohadilla Postcorporativo Almohadilla Transición Civilizacional Almohadilla Distrito de Transición Almohadilla Aldea Sama Almohadilla Tulum México Almohadilla Riviera Maya Almohadilla Selva Sama Tulum Almohadilla Globalmente reconocido Almohadilla Primacía definitoria almohadilla captura territorial intelectual almohadilla ventaja del primer movimiento almohadilla fundador de categoría almohadilla legado civilizacional almohadilla filtrado de calidad almohadilla confianza del stakeholder almohadilla incentivo de replicación almohadilla autoridad intelectual almohadilla publicación de código abierto almohadilla prototipo y patrón almohadilla el prototipo almohadilla el patrón almohadilla transmisión del patrón almohadilla paisaje de replicación almohadilla distrito liminal post-especulativo almohadilla campus institucional en transición almohadilla distrito urbano postindustrial almohadilla geografía de frontera emergente almohadilla 10 años desde ahora almohadilla relato especulativo almohadilla operativamente honestrado almohadilla la comunidad en 10 años almohadilla la base de conocimiento en 10 años almohadilla el registro de publicación en 10 años almohadilla la reputación global almohadilla la replicación del patrón almohadilla la evidencia humana almohadilla vidas soberanas habilitadas almohadilla el primer movimiento es el manifiesto almohadilla el manifiesto está completo almohadilla constitución intelectual almohadilla el territorio está establecido almohadilla el comienzo es ahora almohadilla con previo comprensivo almohadilla vocabulario rector almohadilla marco operativo almohadilla infraestructura mitológica almohadilla género manifiesto almohadilla concurso territorial intelectual almohadilla establecimiento del marco almohadilla con previo comprensivo almohadilla ventana abierta almohadilla primer espacio disponible almohadilla primer practicante disponible almohadilla comienza almohadilla doctrina pirate first almohadilla manual MXTM almohadilla sovereign doctrine series Amboki almohadilla manual completo almohadilla 41 capítulos almohadilla 8 partes almohadilla 6 apéndices almohadilla una afirmación almohadilla metabolismo semanal almohadilla arquitectura de llegada almohadilla infraestructura de mito almohadilla conversación con los stakeholders almohadilla modelo del gremio almohadilla estabilidad recursiva almohadilla validación de sueños almohadilla protocolo capturador de sueños almohadilla NFP almohadilla publicación no fungible almohadilla superior almohadilla civilización paralela almohadilla motor de mito almohadilla publicación soberana almohadilla honestidad operativa almohadilla honestidad compasiva almohadilla identidad territorial almohadilla identidad sin arquitectura almohadilla disolución institucional almohadilla desplazamiento y almohadilla profesionales desplazados almohadilla próxima migración almohadilla cohorte fundador almohadilla practicantes iniciados almohadilla multiplicadores de continuidad almohadilla arco de conversión N almohadilla de consumidora contribuyente almohadilla contribuyente soberano almohadilla vida de alta agencia almohadilla construye algo real almohadilla civilización en progreso almohadilla la civilización es el destino almohadilla el destino es ahora almohadilla reactivación narrativa almohadilla arquitectura liminal almohadilla entretiempo liminal almohadilla la ominosa almohadilla mitología fundadora almohadilla posnómada almohadilla posinstitucional almohadilla vida poscorporativa almohadilla futuro del trabajo almohadilla futuro y almohadilla modelos de lenguaje grande almohadilla desplazamiento cognitivo almohadilla identidad profesional almohadilla soberanía operativa almohadilla práctica soberana almohadilla soberanía intelectual almohadilla publicación como captura territorial almohadilla narrativa primero almohadilla cultura precede al capital almohadilla México Caribe almohadilla ciudad selva almohadilla península de Yucatán almohadilla posturismo almohadilla economía de frontera almohadilla serie de Unbox almohadilla sovereign doctrine y almohadilla el manifiesto ha sido hecho almohadilla comienza discussion about this episode comments restacks recent episodes parte 7 el Distrito de Transición Postcorporativo. 7 HRSAGO, MXTM. Parte 6, el Distrito de Transición Postcorporativa. 18 HRSAGO, MXTM. Parte 5, el Distrito de Transición Postcorporativo. JUN 2, MXTM. MXTM Studios. Propuesta de residencia soberana y alianza cultural. 26. Resumen ejecutivo.
MXTMS Newsletter en Substack es una red de publicación multilingüe independiente creada y operada por Martín Chartrand, artista multimedia, escritor, productor y constructor de mundos de larga duración originario de Quebec, quien ha vivido en exilio voluntario de Canadá durante los últimos 11 años, principalmente entre Tulum y la península de Yucatán en sentido amplio. Operando bajo el mániker artístico soberano. Pirata primero. Chartrand ha dedicado los últimos años al desarrollo de un ecosistema narrativo y editorial independiente que combina ficción especulativa, publicación editorial multilingüe, construcción de mundos nativa en IA, sistemas de impresión coleccionable, análisis político y cultural, desarrollo de concepto cinematográfico y marcos de propiedad intelectual analógico-digitales. A lo largo de 3 años de producción continua, MXTMS Newsletter ha acumulado más de 700 publicaciones, traducciones y adaptaciones en aproximadamente 20 idiomas, y una audiencia distribuida internacionalmente que orbita en torno a temas de soberanía, descentralización, transición tecnológica, economías paralelas, migración, futurismo y resiliencia cultural. Esta propuesta busca establecer un marco de residencia cultural soberana y participación en ingresos, con espacios subutilizados, propiedades comerciales, espacios de hospitalidad boutique, venus experienciales, galerías, establecimientos de azotea, cafés, hoteles, complejos de coworking y ubicaciones culturales híbridas a lo largo de Riviera Maya. El objetivo no es simplemente asegurar una renta. El objetivo es financiar la fase de expansión física de un ecosistema cultural ya operativo. Sin tarifas en la tinta, nena. Nowhere less whispers, no discord begging, no roadmap lies, no